contamos con la grata presencia del doctor Francisco Herrera Arauz, quien nos va a ayudar con una pequeña entrevista. El tema se trata el julianismo e inestabilidad política, crisis, dictaduras, hechos. El objetivo es analizar los principales acontecimientos que se dieron entre los años 1925 y 1945. A continuación vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con lo enunciado en el libro de Juan Paz y Miño, donde se menciona que la revolución juliana puso fin al sistema corrupto de la bancocracia? Buenos días, gracias compañeras. A ver, en efecto, partamos del hecho de que Juan Paz y Miño es quizás el único historiador que le ha prestado alta importancia al tema de la Revolución Juliana. Y sus afirmaciones son exactas, son veraces y son ciertas. En efecto, el Ecuador no tenía organizado un sistema financiero a 1925, sistema financiero como tal, es decir, existía un proceso de manejo de la economía a través de un solo banco, que era el Banco Territorial y Agrícola del Ecuador, con el señor Francisco Urbinajado al frente. Pero eso no quiere decir que era un sistema. Acá me parece que existía el Banco de Comercio, alguna caja de comercio agrícola y nada más. Depender de un solo banco y que las decisiones económicas, políticas y hasta sociales se adopten desde las oficinas de un banco con relación al país es totalmente negativo, altamente negativo. Si se toma en cuenta además que teníamos una economía paupérrima basada en el negocio agrícola, ni siquiera comercial, en el negocio agrícola. En el caso de la costa, por la exportación mínima de ciertos elementos como el banano, el cacao, la quinoa, la cascarilla. Y en el caso de la sierra, era un método de hacienda. Un método de hacienda que solamente permitía que la economía subsista por el consumo. Es decir, teníamos el consumo, la capacidad de consumo de los productos que salían de las haciendas y nada más. Entonces, en ese momento, a 1925, cuando el 9 de julio se produce la insurrección de una oficialidad joven, uno se sorprende del nivel de resistencia que tenían los banqueros y las contradicciones entre los oligarcas serranos y costeños, y el nivel de conciencia de ese agrupamiento militar, que se toma el poder para enfrentar una situación económica grave. Quiere decir que en esos años la economía estaba destrozada, la moneda casi no existía, la emitía el banco, y había, estoy más que seguro, dos cosas. Una pobreza inclemente, que no contempló sino hasta finales del siglo una superación en alguna medida. Y dos, yo tengo la impresión de que había hambre. Por ese tipo de políticas que agrupaban a las personas de manera creciente entre pobres y ricos, cada vez más ricos unos, pero en un mínimo número, y cada vez más pobres en un número mayor los agrupados en las clases populares. Entonces, el golpe de Estado viene a constituirse ante todo en una proclamación de una necesidad de una salida de la crisis económica que vivía el Ecuador en ese momento. Dar el golpe de Estado no significaba sino terminar con un esquema de dominación oligárquica, pero que no tenía mayor impacto en la clase. ¿A qué me refiero en impacto? Es decir, el golpe no significaba para muchos absolutamente nada. Era una situación tan inestable la que se había vivido con guerras, las de Alfaro, que habían terminado hace poco, o con levantamientos e insurrecciones por parte de los militares. Pero ¿qué importancia tiene la Revolución Juliana cuando me preguntan sobre el esquema de destrucción del sistema bancocrático? Pues que por primera vez se da un golpe de Estado para institucionalizar en la nación el manejo de la economía. Y de hecho se busca lograrlo.
a través de la organización de la economía con mecanismos que sean óptimos para el manejo de la misma. Por eso es que se trae la misión Kemmerer. La misión Kemmerer era presidida por un norteamericano que buscó en algunas naciones establecer un modelo de manejo económico ordenado desde el Estado para que controle a la producción del sector privado. No para que lo sustituya, sino solamente para que establezca controles en las cuentas nacionales, por ejemplo, en el manejo de la moneda, en el control de las instituciones. Y por eso, de alguna forma, la misión Kemmerer viene a tratar de solucionar este principal problema. Y de ahí surge el nacimiento del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado, que son entidades de control que el Estado no tenía. Uno se pregunta cómo habrán manejado la economía años antes, y les diría que debe haber sido de manera desastrosa. De hecho, Alfaro manejó una economía de guerra, resultante más de la toma del poder que de un manejo adecuado o racional. Nadie sabe cómo se controlaba el gasto público. Y entonces ahí la sustitución del modelo bancocrático que se había establecido por un modelo mediante el cual el Estado asume el control del sistema económico y financiero del país es probablemente el mejor resultado de la Revolución Juliana, que luego continuaría con el señor Isidro Ayora como presidente, en primera instancia como dictador, pero luego como presidente de la República. La siguiente pregunta es, en relación al ámbito social, ¿se podría considerar que entre los años de 1925 y 1945 predominaba una situación de crisis, inestabilidad e irrupciones de masas? Sí, a ver, es una situación altamente conflictiva, porque no teníamos establecido un Estado. Institucionalmente se da una sucesión de gobiernos entre 1925 a 1945, que incluye desde los golpes de Estado. Los militares con frecuencia se tomaron el poder. Una clase política agrupada en lo civil que no respetaba la institucionalidad. Entonces fácilmente podemos encontrar un periodo inestable con presidentes que duraban un periodo cercano al año. Se había establecido además la lógica del fraude. El fraude electoral era parte del grave conflicto que tenía que soportarse en la nación. En ello, y usted hace bien en plantear el tema de irrupción de las masas, es cierto lo que ocurre cuando aparece el fenómeno de Velasco Ibarra, que en los años 30 se volvía extraño que una persona conquiste el voto. Si tenemos un proceso de voto fraudulento, comprable, a la presencia de una persona que rescata el voto universal y secreto, con el cual él gana la primera presidencia de la República, si no me equivoco en el año 37, y conquista el voto. Claro, el carácter indómito del doctor Velasco Ibarra y extremadamente contradictorio no le permitió, además de las circunstancias en las que se vivía, hacer un gobierno respetable. Y una clase política extremadamente veleidosa quiero decir con ello que se ubicaba con facilidad o con frecuencia en tal o cual espacio, y hasta se traicionaba entre ella. Lo ocurrido con el señor Neptalí Bonifaz y la guerra de los 4 días, en ese periodo es también una muestra de cuán mal manejado estaba el Estado y cuán difícil era conducirlo con dirigentes de la clase política cuestionables en todo sentido. Entonces, ¿qué pasa luego de Isidro Ayora? Viene una sucesión de golpes de Estado
algunos con tinte extremadamente democrático, si es que quieren. Yo creo que, por ejemplo, podríamos hablar del caso del general Alberto Enríquez Gallo, cuando se toma el poder en 1938, y él, por ejemplo, es un ejemplo, se proclama socialista, y plantea la necesidad de legislar para los trabajadores, y crea el Código del Trabajo. Digan ustedes, eso en una dictadura es extremadamente raro, pero es verdadero. Entonces, lo primero que tenemos es inestabilidad. Lo segundo que tenemos es un proceso de fraude. Lo tercero que tenemos es irrupción del voto libre. Eso se confronta en 1940 con la elección de Carlos Alberto Arroyo del Río. Arroyo del Río es el resultante de un más escandaloso fraude, probablemente el último fraude que se produjo en el siglo pasado. Pero fraude a fin de cuentas, porque se llegó al extremo de comprar los votos en la propia pila de los votantes, mientras que existían presunciones de manejos del poder y famosos telegramas de clérigos, canónigos y obispos, como el cura Armijos en Loja, que mandó a preguntar cuántos votos se necesitaban. O sea, a ese extremo, lo único que uno puede presumir es encontrar una situación detestable. Así no se maneja un Estado, pero así lo manejaron. Y entonces es en ese proceso de fraude con gobiernos de ese tipo que el Ecuador se encuentra fragmentado, desunido, conflictivo, en crisis económica, que se produce el caso del fenómeno del protocolo de Río de Janeiro y la cercenación, el cercenamiento del Ecuador de más de la mitad de su territorio. Es decir, bueno, eso es resultante de condiciones internas que fueron aprovechadas tanto por el Perú como por los Estados Unidos, que provocaron esa pérdida. Y Velasco Ibarra, si en el 37 ya fue visto como un representante de las clases desposeídas, bueno, en el 44, cuando se da la gloriosa, el 28 de mayo del 44, y él viene al Ecuador, bueno, entonces él ya vino como redentor. Entonces ahí se crea el mito del populismo, mediante el cual el señor Velasco Ibarra capta la esencia de la masa y se convierte en un líder de las masas que moviliza con mucha facilidad, con un discurso fervoroso, por cierto, a veces ininteligible para la gente. No le comprendía lo que decía, pero vamos, hablaba bonito. Y entonces el señor Velasco Ibarra transforma eso que era un proceso inestable en un proceso de conquista del voto, de movilización popular. La siguiente es, ¿qué papel desempeñó el socialismo entre los años de 1925 a 1947? Es un papel raro. El Partido Socialista pareciera haber nacido, para nuestra historia, como una especie de comodín utilitario por la clase política. En 1925 el Partido Socialista nace, en el caso ecuatoriano, como resultante de la tendencia del exterior que provoca la Revolución Rusa y la toma del poder por los soviets. Eso, sumado a la posición asumida por algunos sectores de buscar una alternativa a la revolución, hace que surja el socialismo. En el caso del socialismo va agrupando, más que a las masas, en el momento que nace, agrupa al pensamiento ilustrado, es decir, al pensamiento que se ha forjado en el exterior, que ha recibido información, literatura, formación, cercanía e influencia de los sectores externos. El funcionamiento del Partido Socialista en el caso ecuatoriano se viene a convertir en una especie de reivindicación por las difíciles condiciones que se vivían. Les relataba hace un momento de que las condiciones eran de hambre. Pues sí, se puede reconstruir en ese entonces la economía y uno encontrarse con que la situación de la gran masa nacional era paupérrima, era pobre. Si el socialismo nace de la reivindicación de los obreros, no es precisamente el mejor campo de lucha la del Ecuador, porque el movimiento obrero nunca ha sido mayor. Nunca ha sido mayor, no lo es hasta ahora.
Han crecido otros sectores, como el sector comerciante, el sector artesanal, el sector comercial, las clases estudiantiles en su caso, o los profesionales, empleados y demás. Pero el sector obrero, como en ese entonces, no había una industrialización del Ecuador. No era precisamente el campo de aplicación de las tesis socialistas. La toma del poder obrero, la reivindicación para los sindicatos, las conquistas salariales, no existían. Y de hecho, por el ejercicio de algunos personajes influyentes, pongamos el caso de Isidro Ayora. Isidro Ayora, por ejemplo, logra la estabilidad de la jornada laboral. Es una de sus conquistas, las que los trabajadores obtienen, y entonces ahí se habla de las 44 horas o la semana inglesa, si se trabajaba hasta el sábado a mediodía. Pero ya era una norma de regulación y además de los tiempos de descanso, y se logra las 8 horas, sin ningún tipo de presión de ninguno de los partidos. ¿Qué quiero decir con ello? Que el planteamiento del Partido Socialista al nacer en el Ecuador no nace precisamente en beneficio de algunos de los sectores que probablemente eran los más marginados. ¿Qué toparon con relación a los indígenas, por ejemplo, y las graves condiciones de explotación que se sufrían en las haciendas? Nada. Nunca fue su reivindicación. De hecho, uno de los personajes socialistas más conocidos, como el coronel Lazo, movilizaba de sus haciendas a los indígenas para las manifestaciones del Partido Socialista. Era una forma de llevar acarreados, vamos, pero era la forma de tratar de tener de ellos al menos una representación, que no existía. El socialismo impera en los círculos intelectuales y por ende obtiene adhesión de personajes o personalidades de alto nivel que pueden tener influencia en los gobiernos, pero que en el fondo no representan a una masa popular. Primer detalle. El segundo detalle es que los amigos del Partido Socialista con frecuencia se acercaban a los gobiernos, que era la forma de ejercer el poder. Y entonces surgían los pactos de los socialistas con las distintas agrupaciones. Cuando se dan los procesos, como por ejemplo el de la Gloriosa en el 44, más influencia tiene el Partido Comunista que el Partido Socialista. El Partido Socialista se ha desgastado por los acuerdos que pudo haber tenido, por las cercanías con el poder, por la presencia de algunas de sus personalidades en los distintos gabinetes. Y entonces en el 44, cuando se da la insurrección, es el Partido Comunista con Pedro Saad encabezando la revuelta antes que con alguna figura del Partido Socialista. En 1925, cuando se da la Revolución Juliana, de hecho hay algunas personalidades, y voy a insistir siempre en aquello, que son las que reflejan el pensamiento socialista que se da en el primer manifiesto de la Revolución Juliana, encabezados por el coronel Ildefonso Mendoza. Pero eran solo expresiones. Un tercer factor que es necesario analizar del papel del Partido Socialista es que la adaptación de un pensamiento socialista a la idiosincrasia del Ecuador nunca pegó. ¿Por qué? Porque había una sociedad conservadora, predominante en el país, que controlaba los espacios de discusión política, que controlaba el poder, que controlaba los medios de comunicación y que controlaba los púlpitos, que eran los medios de comunicación de ese entonces. Entonces, la predominancia de los conservadores, más la presencia de los liberales que venían de lo logrado por Eloy Alfaro y su trascendencia histórica, hacían que los socialistas no encuentren un campo tan adaptable a su propia propuesta, a su pensamiento. Y extrañamente eso viene surgiendo desde hace rato y probablemente se mantenga hasta ahora. El Partido Socialista es un partido al cual hay mucha consideración y hay mucho respeto, pero que no tiene un impacto masivo de su pensamiento en la masa popular. Tiene adherentes, tiene figuras, pero no tiene impacto de sus tesis como tal. Tanto que cuando se da la Gloriosa en el 44, en el momento de pensar en el presidente de la República no se piensa en un socialista, sino en Velasco Ibarra, que es un populista, un liberal populista.
Y en el momento de pensar en el vicepresidente, que es don Francisco Arizaga, tampoco. En efecto, como había ocurrido en gobiernos anteriores, en el 44 hay la presencia de los socialistas en el gabinete. Hay la presencia. Me parece que el ministro de Educación, en ese entonces, el señor Vera, el señor Alfredo Vera, es uno de los incorporados como militancia socialista, como cuota de los socialistas, y probablemente en bienestar social, o en bienestar social y trabajo, que se llama. Pero no tiene ninguna mayor representatividad. No hay una definición en favor del socialismo por parte de Velasco Ibarra. Para él era confuso lo que se había logrado en la Revolución del 44, entre la mezcla entre el fraile y el comunista, entre el gamonal y el obrero. O sea, era una mezcla extraña. Bueno, Velasco Ibarra era muy extraño en su discurso, pero eso es una prueba puntual de que no calaron las tesis socialistas desde su creación hasta el 44 y posterior y tampoco. De hecho, no hay un gobierno que hayan logrado los socialistas conquistar por el voto. Rafael Correa no lo es. Rafael Correa responde a otros movimientos, pero no precisamente a la militancia en el Partido Socialista. Sin embargo, lo que sí se debe reconocer son los aportes de algunos de los personajes socialistas para la elaboración de tesis, la participación de los diputados socialistas en la constituyente del 44 para lograr la constitución del 45, considerada en su momento la más progresista de América Latina, es notoria por parte de los socialistas. Eso sí, ahí sí se ve un planteamiento de corte social, que es lo que busca lograr impactar en la masa y beneficiarla a fin de cuentas. Pero no recogen ellos para sí ningún tipo de rédito, ¿no? Porque no lo recogen, y a eso se verá luego. La siguiente pregunta es, ¿considera que las reformas de Isidro Ayora tuvieron ideas socialistas e inclinaciones hacia la defensa de los trabajadores? Sí, pero por él. El doctor Isidro Ayora era un médico reconocido en la comunidad ecuatoriana, en Quito especialmente, donde se formó. Él es lojano de nacimiento, pero viene acá a formarse, como muchos ciudadanos de provincia, a la Universidad Central del Ecuador. Y luego se establece como tal. Es un hombre ilustrado, parte de eso. Y entonces, como yo decía hace un momento, el socialismo tiene impacto por las ideas que provienen de fuera y que forman, calan o impactan en algunas personas. El caso del el señor doctor Isidro Ayora, sí. Es notorio que él logra recibir una formación en el sentido del ser en Europa. El ser en la Sorbona. El resultante de ello es un alto grado de influencia de las ideas socialistas. Y cuando llega al poder, no impone el socialismo, porque no existía como lógica estructurada. Pero, en cambio, el Partido Socialista, incipiente en ese momento, no habría pensado jamás en la reivindicación que logra el señor doctor Isidro Ayora. Ayora tiene alto nivel de impacto con la formación de cuadros adaptables en su gobierno y de ideas aplicables en su gobierno con algunas personas de influencia socialista. Por eso les digo, por ejemplo, la regulación de la jornada laboral que antes no existía en el Ecuador, se la debe a Isidro Ayora. ¿Por qué? Porque él logra concebir la que era idea imperante en esos momentos desde la experiencia norteamericana o la experiencia europea, de la jornada de las 8 horas laborables, de los descansos de fin de semana, la jornada inglesa que se llamaba en ese entonces de las 44 horas y demás. Esa es una reivindicación social muy positiva. ¿Por qué, por ejemplo, el señor Isidro Ayora logra una aplicación de un esquema de lo que en ese momento se llamaba la asistencia pública, pero que en el fondo es la aplicación de una salud pública? No concebida hasta ese momento como salud pública, sino mucho después. Pero Isidro Ayora pone las bases de contemplar una política de salud, enfrentando las condiciones sanitarias que en nuestras ciudades eran paupérrimas. La creación de hospitales y de maternidades que también eran de condiciones infrahumanas.
que no habían cambiado mucho desde los tiempos de la colonia. Y sin embargo, en ese momento logra el señor Isidro Ayora, hay un excelente estudio de Germán Rodas en ese sentido sobre el impacto en la ciencia por parte de las aplicaciones de las ideas políticas, y entre ellas las ciencias médicas. Lograr además de eso una serie de beneficios para el ciudadano para que pueda ser atendido por los hospitales. Se crea también la idea de la asistencia pública en beneficio de, por ejemplo, madres embarazadas. En ejemplo, la asistencia a los niños. La creación de programas como la gota de leche, que en el fondo era la asistencia de la lactancia materna. No son ideas socialistas, son ideas de un médico de avanzada. Un médico con alto nivel de conocimientos del desarrollo que se había dado en Europa especialmente, y que eran perfectamente aplicables en el Ecuador. No responden a ninguna tesis de reivindicación de alguna agrupación política, pero sí se convierten en alto beneficio social. Y eso es luego concebido como parte del bienestar. ¿Qué es lo que proclaman? La Revolución Juliana proclamó ese bienestar social, Isidro Ayora proclamó ese bienestar social, el propio Luis Larrealba o el señor Alberto Enríquez Gallo proclamarían ese concepto de el beneficio social, que en el discurso velasquista desaparece un tanto. El más va en el beneficio de las masas, de su adorable chusma, como él la decía. Pero en ese tiempo, sí, había una serie de reivindicaciones, y el caso de Isidro Ayora es una muestra. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué significó para el Ecuador la llegada de Velasco Ibarra al poder en 1934? Llega al poder un hombre ilustrado. Un hombre ilustrado. Carrijo ahí lo que yo había señalado, el 37, no, el 34, correcto. Lo primero, y lo que yo señalé hace un momento en el análisis, es la conquista del voto. La práctica del voto universal y secreto. Es una reivindicación vital, más o menos como el voto para la mujer, conseguido por Matilde Hidalgo de Próceres. Es decir, yo no puedo entender una sociedad en donde a la mujer no se le dejaba votar. ¿Por qué? Por ser mujer. No había ninguna otra razón que no sea esa. O sea, lo cual es un absurdo. Bueno, igual no se puede concebir una sociedad sin un voto universal y secreto. Vital para una democracia. Eso es Velasco Ibarra. Velasco Ibarra es eso, particularmente eso. Él ganaba las elecciones con los votos. Ya no se ganaba en las mesas, ya no se ganaba disimulando, haciendo el fraude o generando procesos oscuros ahí, mediante el cual accedías al golpe de Estado y demás. No, o sea, con Velasco Ibarra tienes esa como la gran reivindicación. Y la otra, la movilización de las masas. Mientras en los otros casos la movilización de masas era baja, tanto que Alfaro logra movilizar a las masas militarmente, y así se toma el poder, luego de una consabida cantidad de derrotas. En cambio, Velasco Ibarra sí logra el apoyo de la masa. ¿Cómo lo logra? De una manera que es más que lógica para la época y sobre todo para quien maneja un conocimiento. Velasco Ibarra también formado en la Sorbona, hombre de alta ilustración, escritor del diario El Comercio, con el seudónimo de Labriolie. Él lo que hacía era exaltar el sentimiento de la masa. Y si es posible mover a las más bajas pasiones, es que quiere. El odio, la venganza o las más nobles, la reivindicación, la solidaridad. Es decir, todo entraba en el discurso de Velasco Ibarra. Era una especie de, de preparado a manera de guiso en el que entran todos los elementos. Bueno, será más o menos así el discurso de Velasco Ibarra. Hay poquísimas grabaciones, casi no hay un solo video de un discurso de Velasco Ibarra. Pero probablemente sí hay ediciones de sus discursos en impreso que ya eran corregidos. Pero distinto era, y traten de escuchar, hay grabaciones de los discursos de Velasco Ibarra, y ustedes entenderán que la masa quedaba cautivada
pero era más por el estilo, era la forma, era la expresión, era la presencia del hombre con su exaltación del conocimiento, y entonces la gente decía que adoraba lo que hablaba Velasco Ibarra, no el contenido, porque probablemente le entendía poco, pero sí en cambio era la forma de movilizar las masas. La gente iba a las movilizaciones a verle a Velasco Ibarra, era el show político del momento. No había televisión, la radio era todavía incipiente en el caso ecuatoriano, pero él entonces utilizaba, mientras la iglesia utilizaba el púlpito, él utilizaba los balcones. ¿Y qué significaba utilizar los balcones? Bueno, era tomarse la plaza del pueblo. El balcón principal era la casa de algún potentado que estaba con él, o que había sido alquilado el balcón, pero ese era el elemento principal a donde llegaba Velasco Ibarra. Y la gente iba a ver a Velasco Ibarra en el balcón y escucharle. No entenderlo, escucharle. Y después llevarse la idea en la cabeza de lo que había visto, de que le había visto al Salvador de la patria. Iba y votaba. Pero por ese recuerdo, esa memoria, ese tipo de concepto de lo colectivo, de haberse sumado a una masa, que él la denominaba su gloriosa chusma. ¿Qué logra Velasco Ibarra con eso? Logra acceder al poder, logra legitimar el poder. Por primera vez el poder es legítimo por las urnas. Probablemente habrán presidentes en el caso ecuatoriano, muy pocos, que legitimaron su poder en las urnas y llegaron al poder de manera legítima por las urnas. Rocafuerte. García Moreno en su momento. Alfaro nunca hizo elecciones. Pero Velasco Ibarra sí, y legitimaba el poder a través de las elecciones. Ese es probablemente el mayor aporte de él, porque ya luego en el gobierno era un desastre. Los manejos gubernamentales de Velasco Ibarra son desastrosos, porque no había una idea exacta, real del manejo de la cosa pública, había mucho ladronicio, no había un manejo ordenado de la economía, eso era un disparate, no había una política exterior adecuada, severísima excepción de los años 60, en donde Velasco Ibarra sí opta por una posición absolutamente soberana, que es el no romper con Cuba. Y se enfrentó con los norteamericanos y no rompió con Cuba. Él no rompe con Cuba. La Cuba de Fidel Castro. Entonces, eso es Velasco Ibarra. Es la reivindicación de la masa ante un discurso y la legitimidad del poder obtenido a través del voto. Eso es probablemente lo más acertado que se pueda hablar en ese sentido. Bueno, y como última pregunta tenemos, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de la llamada gloriosa del 28 de mayo de 1944? Buena pregunta. Probablemente la institucionalidad de lo social. Es decir, para variar, Velasco Ibarra llega en una mezcla terrible. En la Alianza Democrática Ecuatoriana, en el ADE, se juntaron desde los miembros del Partido Conservador, los liberales, los socialistas, los comunistas, las organizaciones obreras, la Iglesia Católica, extrañamente también participó en el golpe de Estado, porque con golpe de Estado no se le puede llamar de otra manera a eso, no se le puede llamar revolución porque no significó una revolución. Pero sí fue un movimiento popular muy respetable, que terminó con un gobierno como el de Arroyo del Río, que venía primero del fraude y segundo del fracaso en la negociación territorial con el Perú, de la cual perdimos la mitad del territorio. Además el estilo arrogante, el estilo prepotente, el estilo de los hechos consumados y más que eso, la represión ejercida por un grupo de cuerpo autárquico que era el de los carabineros. Velasco Ibarra llega al poder en esa gloriosa con esa mezcla.
Mezcla que es luego muy difícil de ejecutar en el poder. Primero porque no había tanto poder, no había mucho que repartir. En un estado desinstitucionalizado, darle a un ministerio a alguien era como una especie de dádiva de hacienda, ¿no? Es decir, toma este pedazo de la parcela para que vos cultives y luego de lo que saques de ahí es tuyo. Bueno, más o menos así ocurrió con la entrega del poder. Y entonces fuese dando a distintos sectores. Y claro, siempre hay un grupo oligárquico que ha tomado el gobierno para reivindicar sus negocios, para mejorarlos, para explotar de mejor manera. Esa ha sido toda la historia de nuestro país, lamentablemente, con la intervención de estos sectores. Y entonces, ese golpe de Estado, la regla gloriosa, vino a significar, en alguna medida, una unidad que luego no fue posible mantenerla, pero que le benefició a un sector oligárquico que en los 3 años que duró la presencia del señor Velasco Ibarra, pues aprovechan de la peor manera para mejorar sus negocios o para aprovecharse del fondo del erario nacional. En lo social sí, ahí sí podemos comenzar a hablar de cierto tipo de mejoras. La aprobación de la Central de Trabajadores del Ecuador, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la CTE, la fundación del movimiento obrero es probablemente uno de los grandes pasos que se den. No había muchos obreros, pero los que habían ya habían logrado conformar la idea del sindicato. Y entonces el sindicato viene a constituirse en una especie de punto de encuentro de esas clases obreras para sus reivindicaciones. Y entonces reconocer a una central como la CTE viene a significar un gran paso. Es el reconocimiento y la fundación de gremios estudiantiles que no se había dado nunca. Todo giraba en torno a la Iglesia Católica, las Juventudes Obreras Católicas, las organizaciones de tipo barrial, artesanal, pero ahí viene, por ejemplo, el primer reconocimiento de la FEUE, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que nace de esa gloriosa, del 44. El reconocimiento a cierto tipo de reivindicaciones, el voto libre universal, el voto para la mujer, el establecimiento de una especie de caja provisional, previsional, que constituiría luego el seguro social. Eso es una reivindicación buena para la mayoría de ciudadanos que nunca tuvieron una reivindicación de ese tipo. Y finalmente el establecimiento del reconocimiento de las organizaciones indígenas, la Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI, ya es un inicio. No se logra en el 44 ningún tipo de transformación social, ninguna, pero es que no hay ni una sola. Sin embargo, estos avances en lo social vienen a constituirse en una especie de proceso constructivo de una nueva sociedad que con el tiempo, a lo largo de los años, se vería. No tuvo ningún impacto económico, por el contrario. Hay que anotar algo. La economía en los días de la gloriosa estaba gozando de una prosperidad oportuna. Y es que no se olviden que el mundo entre 1941, del 40 al 45, entró en guerra. Y en la Segunda Guerra Mundial, pese al desastre y al fracaso en el Perú, digamos el problema con el Perú, el Ecuador entra en la etapa de gran exportador de productos que en ese momento se necesitaban en el mundo. El banano, el café, el arroz, la quinoa, la cascarilla, la balsa y otros productos se vuelven buenos, exportables, positivos, y le integran al proceso del capitalismo mundial naciente que se iba a dar en ese momento. Y el Ecuador goza de una próspera situación económica cuando llega a la gloriosa, que luego se deterioraría hacia el 48 con el fracaso de la escoba de bruja, o en el caso del cacao, que fue a los 25, que luego repercutiría en el mal de Panamá.
El mal de Panamá, en cambio, es contra las plantaciones bananeras. Y el Ecuador vendía un alto volumen de banano. Y le afectó, pero eso ya 47, 48. Sin embargo, en el 44 gozaba de una prosperidad económica. Por lo tanto, económicamente tú no tienes nada que hablar. Políticamente hemos mencionado cuál fue la unidad y socialmente estos pueden ser considerados los únicos avances. Esos fueron los efectos de la gloriosa en ese momento. Queda más para la historia, ¿no? Yo digo como una insurrección popular, como una revuelta, no como una revolución. No, muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Le agradecemos mucho por habernos permitido hacerle la entrevista. A usted, señorita. Muchas gracias.